Mecanismos vasculares. El radio interior y la distensibilidad por la resistencia de las arterias también constituyen factores determinantes de la presión arterial. La resistencia al flujo varía en sentido inverso a la cuarta potencia del radio y, como consecuencia, disminuciones pequeñas en el diámetro interior incrementan significativamente la resistencia de la arteria. En los pacientes hipertensos, los cambios estructurales, mecánicos o funcionales pueden reducir el diámetro de la luz de las arterias pequeñas y arteriolas. El término remodelación denota las alteraciones geométricas en la pared del vaso, sin cambios en el volumen interior. La remodelación por hipertrofia, aumento del tamaño de las células y del depósito de matriz intercelular, o eutrofia hace que disminuya el calibre interior del vaso y con ello contribuye a una mayor resistencia periférica. También contribuyen al remodelamiento factores como apoptosis, inflamación mínima y fibrosis vascular. El diámetro interior también guarda relación con la elasticidad del vaso. Los vasos con gran elasticidad dan cabida a un volumen mayor, con un cambio relativamente pequeño en su presión, en tanto que el sistema vascular semirrígido puede hacer que cualquier incremento del volumen, por mínimo que sea, induzca un incremento relativamente grande de la presión arterial. Hay una relación bien establecida entre la rigidez arterial y la hipertensión. Una vasculatura rígida es menos capaz de amortiguar las alteraciones del flujo en el corto plazo. Aunque se asume que la rigidez arterial es una manifestación de la hipertensión, evidencia reciente sugiere que la rigidez vascular también puede ser una causa de hipertensión. La medición no invasiva de la velocidad de la onda del pulso entre las arterias carótida y femoral a menudo se interpreta como un índice de la rigidez arterial. A causa de la rigidez arterial es posible que las tensiones centrales, aórtica o carotídea, no correspondan a las tensiones medidas en la arteria humeral. La expulsión de sangre al interior de la aorta desencadena una onda tensional propagada a una velocidad particular. El segmento anterógrado de la onda en movimiento genera otra onda reflejada que cursa el sentido retrógrado hacia la aorta ascendente. La presión arterial media depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Pero la presión diferencial o del pulso es producto de las propiedades funcionales de arterias de grueso calibre y de la amplitud y momento en que surgen las ondas incidentes y reflejadas. La mayor rigidez arterial resulta en aceleración de la velocidad de la onda del pulso tanto en la onda incidente como en la reflejada. Dada la sincronía de tales ondas, aumenta la presión sistólica y disminuye la diastólica de la aorta, es decir, se incrementa la presión diferencial. El índice de aumento aórtico, que es una medida de la rigidez arterial, se calcula como la proporción de presión arterial central barra diagonal presión diferencial. Sin embargo, los reflejos de la onda también dependen de la estructura y función del LV. La presión central se puede medir de manera directa al colocar un sensor en la aorta o por un método no invasivo mediante sonometría radial, con el uso de dispositivos comerciales. La presión central y el índice de aumento aórtico son elementos de gran peso e independientes de anticipación, predicción, de enfermedad cardiovascular y mortalidad de todas las causas. La presión sanguínea central también parece tener una relación más sólida con el daño orgánico preclínico que la sanguínea braquial. El transporte iónico por parte de las células de músculo liso vascular puede contribuir a las anomalías propias de la hipertensión en cuanto al tono y la proliferación vasculares. Funciones moduladas por el pH intracelular, PI. Participan tres mecanismos de transporte iónico en la regulación del PI. 1. Intercambio de iones sodio/hidrógeno. 2. Intercambio de HCO3-3- que depende de sodio. Y 3. Intercambio de HCO3-3- independiente de cationes. Con base en mediciones en tipos celulares que son más accesibles que las células de músculo liso, leucocitos, eritrocitos, plaquetas, músculo estriado, la actividad del intercambiador de Na y HI aumenta en la hipertensión y ello puede resultar en mayor tono vascular, por dos mecanismos. En primer lugar, la mayor penetración del sodio puede hacer que aumente el tono vascular al activar el intercambio de Na y barra diagonal K2+2+ y con ello favorecer el incremento del calcio intracelular. En segundo lugar, el PI mayor intensifica la sensibilidad del calcio del aparato contráctil y causa un incremento de la contractilidad en relación con una concentración particular de calcio intracelular. Como aspecto adicional, el incremento del intercambio Na-I barra diagonal HI puede estimular la proliferación de células del músculo liso vascular al intensificar la sensibilidad a los mitógenos.
La función del endotelio vascular también modula el tono de vasos. El endotelio vascular sintetiza y libera muy diversas sustancias vasoactivas, que incluyen el óxido nítrico, vasodilatador potente. La vasodilatación que depende del endotelio disminuye en hipertensos. Tal deficiencia suele ser valorada por medio de ecografía de alta resolución antes de la fase hiperémica de la reperfusión y después de ella. Transcurridos 5 minutos de isquemia del antebrazo. Otra posibilidad es que la vasodilatación dependiente de endotelio puede ser valorada en respuesta a la infusión de un vasodilatador endoarterial que depende de endotelio, como la acetilcolina. La endotelina es un péptido vasoconstrictor producido por el endotelio y los antagonistas de endotelina que son activos después de ingeridos pueden disminuir la presión arterial en individuos con hipertensión resistente al tratamiento. En la actualidad se desconoce si las anomalías vasculares del transporte iónico y la función endotelial que surgen con la hipertensión son modificaciones primarias o consecuencias de la mayor presión arterial. Pruebas escasas sugieren que la distensibilidad vascular y la vasodilatación que depende del endotelio pueden mejorar con ejercicios aeróbicos, pérdida de peso y antihipertensores. Queda por dilucidar si tales intervenciones modifican la estructura y rigidez arteriales. Por medio de un mecanismo que no depende de la presión arterial y si clases diversas de antihipertensores modifican en forma preferente la estructura y la función vasculares. Mecanismos inmunitarios, inflamación y tensión oxidativa. La inflamación y las alteraciones de la respuesta inmunitaria se han implicado en la patogenia de la lesión vascular y la hipertensión por al menos 40 años. Los pacientes con hipertensión primaria tienen concentraciones más altas de autoanticuerpos circulantes. Tanto la hipertensión como la rigidez aórtica se relacionan con la activación de la inmunidad innata y de adaptación. Muchas formas de hipertensión en animales de experimentación se acompañan de un componente inflamatorio que requiere de los linfocitos T. La inflamación y la lesión exudativa están muy relacionadas. Está demostrado que la inflamación, el estiramiento vascular, la angiotensina 2 y la sal conducen a la generación de especies reactivas de oxígeno. ROS, Reactive Oxygen Species, las cuales modifican la función de los linfocitos T e intensifican más la inflamación. Las ROS también atenúan los efectos de los vasodilatadores endógenos de molécula pequeña. En la médula renal, las ROS son un determinante clave del punto de ajuste de la curva de presión renal natriuresis. Cada vez más evidencia sugiere que la infiltración de linfocitos T en el intersticio renal contribuye a la inflamación y la tensión oxidativa. La tensión oxidativa medular renal altera la presión natriuresis y contribuye al desarrollo de la hipertensión en MODE. Los experimentales. En la clínica, los marcadores de la tensión oxidativa se han descrito en pacientes hipertensos y prehipertensos.